Hola, bienvenidos al módulo 1. Seguimos en el orgullo de ser hombre. Todo este módulo lo que trata es acerca de identidad masculina. En particular en este video es el tema número 3, el cual es hombre cultural. Lo que vamos a estar explorando en este video es el trayecto del hombre durante varias etapas de la especie humana. ¿Por qué? Porque en esas etapas se presentaron ideas, conocimientos, costumbres o hábitos que a final de cuentas era todo esto que es la idea de una cultura. En esas etapas, cómo las estuvieron desarrollando, también podemos ir aprendiendo cómo el hombre enfrenta este tipo de retos. Vamos a continuar por esas etapas que son las más relevantes para ir finalizando y enfocándonos en el presente. ¿Por qué? Porque en el presente están ocurriendo fenómenos bastante interesantes que todavía se están desarrollando. Por ejemplo, estos hábitos que no se esperaba que el hombre se enfrentara son completamente nuevos o ajenos. Algunos pueden ser que nos estén beneficiando, algunos otros nos confundan más de la manera en cómo estamos desenvolviéndonos. O bien también plantear alternativas de cómo poder ir enfrentando esto o también poder encontrar tu propia identidad y ser afín a lo que estás haciendo con tu propia vida, de la manera en cómo estás enfrentando tu presente. Así que en esta parte de lo que es el trayecto histórico, más que nada vamos a estar rescatando experiencias de nuestros pasos, lo que vivimos durante esas épocas como especie. ¿Por qué? Porque también lo que podemos identificar es qué nos funcionó, pero también si hay algún remanente en el presente que seguimos arrastrando sobre ello, que nos esté beneficiando o nos esté perjudicando. Para esto también vamos a hablar en este punto al final, como lo mencioné, aterrizando sobre la vida actual. ¿Por qué? Porque la vida actual, esta cultura que estamos aterrizando, también se traduce en un estilo de vida. La manera en cómo el hombre se está desenvolviendo tiene mucho que ver de la cultura, lo que está dictando o lo que está incrustándose en nuestra sociedad. Obviamente, muchas de las reflexiones que voy a estar dando y compartiéndote de estas diferentes etapas en estas épocas precisas son meramente hipótesis. Es completamente difícil decir, sucedió exactamente de esta manera y fue de... No podemos tener ese nivel de certeza, pero sí podemos arriesgarnos a tener ciertas conclusiones de acuerdo a lo que se ha ido obteniendo por un antecedente histórico, por lo que se ha dejado como evidencia de todas esas etapas que se fueron desarrollando y correr ese riesgo, sacar esas conclusiones y ver cómo esto puede ser lecciones de vida que nos enseña a cómo estamos viendo actualmente y los retos que pasó el hombre. Nos remontamos un poco hasta la prehistoria e imaginemos por un instante cómo pudo haber sido el tema de la prehistoria, el hombre, cómo fue su rol o cómo fue desenvolviéndose durante la prehistoria. El tema es de que era un momento en el que apenas se va desarrollando un nivel de conciencia. Y obviamente el nivel de conciencia no era a un nivel intelectual o profundo o de reflexión. Era una conciencia de que hay cosas que pueden matarte y hay cosas que tienes como necesidades. Esta parte de la necesidad es el salvaguardarse, el salvaguardar a las personas que están a tu alrededor, a las personas a las que hay cierto afín. Entonces obviamente el hombre tuvo que enfrentarse a esos retos, ir a esa oscuridad, a lo desconocido y tratar de salvaguardarse, de cuidarse, pero también de ir sobreviviendo, ir consiguiendo alimentos y cómo resguardarse. Obviamente lo primero que se estaba cubriendo era estas necesidades básicas que lo movía. Necesidades básicas como un cobijo, como alimentación y como el afecto. Él está rodeado de personas a quien ama. Este lazo afectivo acerca de su pareja. Entonces, por un lado, necesitaba salir a recolectar, a cazar, necesitaba exponerse a lo desconocido y saber que había consecuencias con ello. Las consecuencias es, ok, puedo morir, pero si muero también hay consecuencias de esas personas que me esperan o ese grupo que está esperando a mi llegada con alimentos o lo que he conseguido para subsistir, también van a quedar desvalidos. Entonces también había esta conciencia de mis faltas o lo que llego a ausentar, hay consecuencias que van a también a tener un precio. Y de repente empieza a surgir rasgos que son nuevos, que es esta parte de la confianza. ¿Por qué? Porque okay, iba el recolector o el cazador, salía del grupo y el grupo se quedaba en resguardo o se quedaba en distancia del que sale a cazar, por un ejemplo, y confiaba de que esta persona iba a regresar, que iba a salir, iba a ausentarse durante un tiempo, pero a miras de que iba a regresar con algún producto o algo para subsistir.
Entonces confiaban en que iba a regresar. Y por otro lado, el que salía confiaba en que cuando iba a regresar había una estructura sólida, una estructura hacia dónde llegar, que era este grupo establecido. El grupo era afín, consanguíneo, esta parte había cierta familiaridad, pero confiaba en que esta familia, este grupo iba a estar ahí, iba a contar con ellos cuando él regresara después de el desgaste, después del riesgo, después de andar en la oscuridad. Y entonces, rescatando qué fue lo importante de esta época, sí fue la fuerza, una fuerza porque se requería el esfuerzo de ir a cazar, de recolectar y lidiar con las inclemencias, con las situaciones hostiles que pudiera ir lidiando, la creatividad también para enfrentarlo, creación de armas, creación de herramientas, el establecer ciertas rutas o cómo idear para poder ir y regresar a un punto, y la confianza, una confianza hacia la familia, una confianza hacia este grupo que se estaba estableciendo. Obviamente esta parte de todo ese esfuerzo, todo eso que estaba implicando el rol del hombre en ese punto no era solamente para yo voy a subsistir y yo me voy a alimentar. ¿Por qué? Porque todo ese esfuerzo que se estaba haciendo, que se estaba ejecutando, el fin era justamente podérselo brindar a un grupo, a su familia o a esta comunidad pequeña que se estaba forjando. Y que ya empezamos a llegar a lo que es la edad antigua, que lo relevante justamente es que ya empiezan a haber asentamientos, poblados y metrópolis. Y esto lo que implica justamente es que las situaciones empiezan a ser mucho más complejas en la comunidad, empieza a ser más grande, como es más grande hay muchas otras figuras que empiezan a interactuar. En esta expansión del hombre empieza a haber nuevos horizontes, así que empieza a llegar a lugares donde antes no había poblados. En estas tierras inhóspitas donde no había poblados, obviamente tiene sus propios retos, sus propias situaciones que tenían que ser resueltas, y una vez que se va resolviendo, se va sentando, van construyendo y se va expandiendo, empieza nuevamente a tener sus propias divisiones de roles o jerarquías. Con esto es que ya estamos hablando sobre hay las clases gobernantes que empiezan a tener mayor fuerza las decisiones que están tomando o cómo manejan lo que es ese asentamiento. Pero también hay una clase protectora que es quien defiende, quien se entrena, quien está afinado justamente para poder proteger o defender. Y por último está el pueblo, mano de obra, quien construye, quien siembra, quien empieza a poder sostener ese entorno que están construyendo, el asentamiento o poblado. Y todo lo que el pueblo empieza a adquirir o construir o siembra o en situación económica, empieza a brindárselo al gobierno. ¿Por qué? Porque es un trato bastante justo en aquel entonces de cómo se piensa. Es justamente si esto se lo doy al gobierno, el gobierno se supone que lo que me brinda es seguridad, estabilidad, así que es un buen trato. Trabajo, entrego, porque me da seguridad a mí, pero también le da seguridad a lo que son a mis allegados, mi familia o pareja o hijos. Como el gobierno se va a encargar, se supone, de toda esa seguridad y todo este nivel de orden, entonces es un trato justo a miras de que si yo le brindo esto, voy a obtener tal o cual trato. Empieza a haber esta responsabilidad no solo entonces sobre lo que yo cuido y protejo y brindo a mi familia o a mis allegados, sino también empiezo a tener ya una responsabilidad sobre lo que le estoy brindando a la fuerza gobernante en aquel momento. Y una vez que pasamos por el énfasis sobre la construcción, expandir o el asentamiento, empieza a haber una etapa, la cual es la Edad Media, en que empieza a tomar ya relevancia lo que es el viaje intelectual del hombre. Esto es porque el conocimiento de boca a boca, pero también lo que es la escritura o lo que son los libros ya empiezan a surgir, se empiezan a presentar. Así que el conocimiento empieza ya a bajar al vulgo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque esa capacidad de aprenderse y expandir el horizonte y poder adentrarte en la mente de otras personas a través de esa experiencia que se empieza a compartir, empieza a expandir también los horizontes del hombre a un nivel de pensamiento o ideas. Entonces el hombre empieza a descubrir que esto que pienso o estoy reflexionando no es un viaje único, sino que de repente puedes descubrir que otras personas también han pensado sobre lo mismo o lo han hecho de una manera más compleja o han tomado un rumbo diferente. Empiezas a expandir justamente esos horizontes.
empiezas a aprender y te empiezas a animar a tener ideas, te empiezas a animar a expandir justamente ese conocimiento. Esto le dio un vuelco al aislamiento emocional y de ideas que tenía el hombre. ¿Por qué? Porque de repente empezó a aprender sobre valores, costumbres, hábitos, expectativas, cabezas ajenas. Esto es importante porque hay cosas que tal vez resonaron, tal vez que hicieron eco y empezaron a adjudicarse a sí mismos ciertos conceptos o ideas que los benefició para expandir justamente la manera en cómo estaban viviendo. La vida se empezó a hacer mucho más compleja porque no solamente era un eco emocional propio, sino que empezó a haber esta cabida de una apertura, reflexiones e ideas que se pudieran ir compartiendo. Más allá, el hombre lo que hizo fue romperse para poder expandir sobre su espiritualidad, su historia o sus emociones. Y lo único que ocurre cuando rompes tus ideas y que no quede un hueco, sino que buscas alimentar eso que se rompió y crear una nueva estructura, lo único que puede beneficiarte es hacerte una persona mucho más compleja y que te sientas más plena en la manera en cómo estás expandiendo esos horizontes. Al final todo lo que se traduce en ideas nuevas, de nuevas costumbres, en la manera en cómo se generan ciertas expectativas, definitivamente lo que cambia también es el cómo percibes tu entorno y cómo vives en ese entorno. Entonces lo relevante para esta época es justamente que el hombre empezó a aprender muchísimo más, no solamente de lo que es de boca en boca, sino también de grandes pensadores, de grandes personas que reflexionaron sobre ciertos temas de una manera mucho más compleja o más enriquecedora. Y de esta manera también el hombre empezó a generar ciertas expectativas muchísimo más complejas de lo que su entorno inmediato los estaba alimentando. Y tiene muchísimo sentido que cuando las situaciones de expectativas llegan a ser mucho más complejas, el entorno se transforma y se requiere llenar esas expectativas que se estaban aterrizando. Por ello, tiene mucho sentido que empiece a aterrizar lo que es la época industrial. La época industrial lo que ocurre es que empieza a producirse en masa, empieza a producir mucho lo que es un producto que se requiera para llenar expectativas. El tema es que hay un gran sacrificio de por medio. Se quiere generar grandes productos bajo grandes expectativas, pero requiere mano de obra. A final de cuentas, hay una maquinaria que empieza a desarrollarse, pero esa maquinaria necesita mano de obra, una mano de obra que le exige el presentarse trabajos arduos de hora a hora, de repente que no se han aterrizado del todo sobre derechos laborales, y empieza a ser una situación bastante desgastante para el ser humano, en particular el hombre, obviamente por cierto antecedente de lo que se espera de fortaleza o exigencia, o que es una persona que duran muchísimo más para ese desgaste, es donde recae muchísimo más el trabajo arduo. No con esto demeritamos el trabajo de la mujer, definitivamente también la tuvo bastante difícil. En particular vamos a enfocarnos, porque es tema del curso, el hombre, cómo le impactó este tema de exigencia, de cómo repercutió emocionalmente y también dentro de esos anhelos, las expectativas que tanto tenía, pero también el cómo empezó a sacrificarse en toda esta época. Lo terrible es que tal vez hay una intención muy clara cuando empiezas a sacrificarte y lo haces con todas las intenciones de poder salvaguardar a las personas que amas, tu grupo o cuidarte a ti mismo. Pero si te mantienes durante mucho tiempo en un nivel de sacrificio, puedes perder esta idea de cuál fue el motivo principal de por qué hacer ese sacrificio. Y de repente empiezas a perder la motivación, simplemente vas, actúas y das el ancho de lo que se está exigiendo, pero realmente el principal motor de la calidad de vida que querías para ti o la calidad de vida que querías para tus allegados empieza a perderse esa línea. Así de repente te empiezas a volver una persona ausente de motivaciones, ausente de una noción clara de lo que está ocurriendo, solamente como un engranaje para que la maquinaria siga funcionando. Y cómo esto se extiende para que él sea sostenible para el hombre, definitivamente mueres en vida, no eres consciente de lo que está ocurriendo, solamente vives al día sobrellevándolo. Realmente esta gran carga que llevas sobre los hombros es tan desgastante que ya no tienes cabeza ni para poder tener un viaje intelectual, esta parte de lo que te pudiera surgir como sueños o anhelos hacia un futuro. Solamente se trata de sobrevivir.
cuidar lo suficiente para que ese trabajo tan desgastante no te mate y trabajar lo suficiente para poder subsistir en el instante, en el momento en el que te encuentres. Así que lo relevante en esta época industrial es justamente el trabajar arduamente, sostenerte para poder seguir trabajando, para poder sobrevivir en ese instante en el que te encuentres, poder alimentarte, poder tener un cobijo, pero allá en fuera es únicamente continuar trabajando sin parar. Obviamente hay clases que se beneficiaron, clases mínimas, lo que son los dueños de estas empresas o estas industrias, pero es un muy pequeño sector que se benefició de ello. Por la mayoría de la población, lo que estaba fuera, se la estuvo bastante complicado, únicamente trabajando para poder subsistir. Y así, después de una época en la cual fue producir sin detenerse, empezamos a adentrarnos a lo que es el presente. En el presente, obviamente cuando estamos viviendo el presente, somos ajenos de la clase de historia que estamos construyendo, porque lo estamos viviendo en este instante. Así que también queda tal vez una idea no muy clara de qué es la clase de cultura predominante que se está desarrollando durante esta época. Obviamente no sabemos las consecuencias que va a traer esto que se va sentando como cultura, como costumbres o hábitos o las ideas que son relevantes en este presente. Así que podemos ir desarrollando un poco la idea de se han ido mostrando ciertos destellos a través de esto que se va sentando con ciertas costumbres e ideas para ir haciendo pronósticos de hacia dónde podemos dirigir. Nos enfocamos en el presente, pensando lo que estamos viendo en el presente, cómo hay ciertas consecuencias y esto cómo puede hacer justamente eco en el futuro. Como ejemplo, una de las ideas más relevantes en el presente es el mantenerte alejado de todo esto que causa un malestar, de lo que es desgastante, de lo que desanima, de lo que es aburrido. Y lo que se está inyectando es la idea de tienes que encontrar esto que te emociona, que te lleva a un boom, que es un pensamiento motivacional sobre ese buenismo, sobre eso que motiva. Sin embargo, ese tema del sentirte pleno, siempre feliz y buscar a todas cosas, mantenerte en ese nivel y rechazar todo lo que te lleva a un rumbo contrario, en ninguna etapa de nuestra vida lo vivimos de tal manera. Sí, buscábamos felicidad y plenitud, pero sabíamos que era momentáneo, sabíamos que después de ese instante requería sacrificio, esfuerzo para volver a adquirir justamente esas sensaciones y sería un vaivén, hacías sacrificios, hacías un esfuerzo, obtenías un beneficio y así iba transcurriendo ese vaivén. Antes era me tocó este rol que tengo que desempeñarlo, me esfuerzo por hacer esto que me toca en el rol y lo perfecciono o me esfuerzo por seguirlo perfeccionando. Y esto daba una sensación de bienestar, daba una sensación de identidad en el cual podía quedar muy claro quién te definías a ti mismo a través de tu esfuerzo, tu dedicación y constancia sobre ese rol que estabas desempeñando. Y te concedo la idea de, y si estoy en esta transición, quiero cambiar a un rol diferente, este rol no me satisface del todo, sí, definitivamente tienes esta libertad de poder explorar un nuevo horizonte, pero está unido con esto que menciono sobre esta aversión de la incomodidad. ¿Y qué sucede si estoy desempeñando este rol de responsabilidad que es pesado, que es algo que requiere bastante compromiso? Y de repente lidio con este pesar y este compromiso y lo percibo como algo que no me agrada del todo, así que rehuyo y empiezo a explorar otro horizonte. ¿Acaso no es que estoy evadiendo algo que es importante, me tenga que encargar porque es incómodo? No, yo diría ser bastante razonable contigo mismo, una exploración hacia ti mismo, de ver si lo que estás haciendo no es evadir y que algo importante tal vez es el trabajar con tu responsabilidad de llevar a cabo tu rol de una manera eficiente, de una manera buena y clara, pero también de estarlo afinando y hacerlo mucho mejor. Antes no teníamos esta añoranza de me gustaría ser o pudiera ser o las cosas quiero que sean diferentes. A veces hacíamos que funcionaran las cosas bastante bien con lo que teníamos a nuestro alcance. Provocábamos que funcionara de una manera buena, un beneficio, cuando abrazábamos la idea de esto es lo que me está tocando encargarme. Hacíamos que funcionara, sin embargo, ahora es capricho de no me satisface, no quiero esto, y es una lucha en el cual
tal vez es justamente lo que hace que pierdas tu propia identidad o te empieces a desconocer a ti mismo o no te encuentres a ti mismo. Con esto ni por asomo estoy diciendo que no te esfuerces por crecer o te esfuerces por buscar un nuevo horizonte, pero tal vez mi mensaje principal es poder apreciar lo que tienes en este instante, no reprochar lo que te está tocando hacer, lo que te está tocando vivir, pero sí enfocarte en esforzarte en hacerlo mucho mejor. Si te tocó este rol como padre, como trabajador o empleado, si te tocó ser una persona que se dedica al campo o estás en la ciudad, definitivamente un enfoque de hacerlo mejor, esforzarte, mejorar las estrategias que estás implementando, tanto como para desempeñar ese trabajo que estás haciendo o cómo te estás desenvolviendo, pero también para hacerlo mejor sobre la actitud con la que me estoy desenvolviendo. Este trabajo de mis propias emociones, cómo están fluyendo en este rol que estoy aceptando. Esta idea de todas esas expectativas, todas esas metas que te venden tal vez las redes o las expectativas culturales que se están forjando hoy en día, realmente en consulta y en el trato hacia otros hombres, lo único que está llevando es a una insatisfacción. Nunca es suficiente el automóvil, nunca es suficiente el dinero, el trabajo, la pareja, nunca es suficiente este nivel de libertad. Obviamente es una frustración constante que no acaba, que no hay una pequeña pausa para poder apreciar justamente esto que te está tocando, lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque una vez que haya un agradecimiento, que haya una aceptación, abrazas esa idea, también sueltas, es una carga menos el tener que esforzarte para poder romper esas barreras y poder alcanzar ciertas metas o expectativas. Y lo terrible es justamente que las expectativas ni siquiera son propias, son expectativas que realmente has sido forzado a adjudicarte porque realmente no son tuyas o no compartes del todo esas expectativas. Ahora bien, en este video lo que hicimos fue este viaje por épocas. Hablamos acerca de la importancia de sobrevivir, la importancia de producir, de poder recolectar, de poder cazar, de poder asentarte en un espacio allegado, sentirte seguro. Pues no solamente, si te das cuenta, se trata de ti, nunca se ha tratado únicamente de ti, se ha tratado también de tu comunidad, se ha tratado de tu grupo, de los allegados, tomando muchísima importancia el tema de pareja, el tema de la familia. Entonces, eso tal vez en nuestro aspecto primordial o básico, algo que está incrustado en nosotros y tiene mucho sentido como especie, es en que lo más relevante, lo más importante tal vez justamente es la familia. Tal vez en esta idea de perder la identidad o sentirnos tan ajenos es porque se está rompiendo el lazo familiar o se está diluyendo la importancia que tiene. Y tal vez si regresamos a esta base de, ok, darle su lugar, darle lo que es la importancia y trabajar para que sean relaciones saludables, tal vez te puede beneficiar justamente para poder encontrarte a ti mismo, sentirte con una motivación, con una identidad y con objetivos claros de cómo desenvolverte. Hasta luego.